Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por toda la sala de control de la Estación 7. El comandante Velko miraba las pantallas con un miedo creciente. Algo grande se acercaba a través del espacio, cerca del borde de su territorio. Algo muy grande. Muéstrenme las lecturas. De nuevo, ordenó Velko a su tripulación. Era un alienígena alto, de piel azul y 4 brazos. Su gente, los Veltar, había gobernado esta parte del espacio durante miles de años. La joven oficial en la estación de escaneo presionaba botones con manos temblorosas. Señor, las lecturas de energía superan nuestros gráficos. Lo que sea que se acerca es más grande que nuestras naves de guerra más grandes. El estómago de Velkon se revolvió. El Consejo Galáctico lo controlaba todo en esta galaxia. Tenían las mejores naves, las mejores armas, la mejor tecnología. Nadie podía desafiarlos. Nadie lo había intentado jamás. Pero estas lecturas mostraban algo imposible. El espacio se retorcía y se curvaba cerca del sistema Terminus. La energía crepitaba como un rayo entre las estrellas. Entonces, lentamente, una forma comenzó a aparecer. La nave que surgió era enorme. Era más larga que 3 acorazados del Consejo puestos uno tras otro. Su casco era de metal negro, cubierto de cicatrices y marcas de quemaduras. Extraños símbolos estaban pintados en sus costados con letras blancas que nadie podía leer. «Comuníqueme con el almirante Seai ahora mismo», susurró Velkon. En cuestión de minutos, el rostro del almirante apareció en la pantalla principal. Seai era mayor que Velkon, con cicatrices en el rostro de muchas batallas. Sus ojos amarillos eran fríos y duros. «¿De qué se trata, comandante?», preguntó el almirante. «Señor, una nave desconocida ha entrado en nuestro espacio. Es gigantesca. Nuestros ordenadores no pueden identificarla». El almirante Seai se inclinó hacia adelante. «Muéstreme». La imagen cambió para mostrar la misteriosa nave negra flotando en el espacio. Se movía lentamente, como un gigante dormido. No parpadeaba ninguna luz en su superficie. No provenía ninguna señal de ella. Simplemente esperaba. El almirante permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló en voz baja. «¿Cuántas naves como esta hay?» «Solo una, señor». «Pero, señor, mire estas lecturas de energía». El almirante estudió los números. Su rostro palideció. «Esa única nave tiene más poder que toda nuestra flota». A lo largo de la galaxia, otras estaciones comenzaron a informar lo mismo. La misteriosa nave estaba emitiendo haces de escaneo, estudiando todo a su alrededor. Pero no atacaba, no amenazaba a nadie. Simplemente observaba y aprendía. En el mundo principal del Consejo, comenzaron las reuniones de emergencia. Los líderes de diferentes razas alienígenas se congregaron en el gran salón. Los Nexari eran seres pequeños y grises que amaban el comercio. Los Ateteran parecían medusas flotantes hechas de luz. Los Korfak eran enormes, con caparazones como escarabajos. Todos tenían la misma pregunta. ¿De dónde había salido esta nave? «Ninguna especie en nuestros registros puede construir algo así», dijo el alto consejero Nexus, líder de los Nexari. «Hemos explorado toda esta galaxia. Conocemos cada raza que existe. Quizás vino de fuera de nuestra galaxia», sugirió una Teteran, con su voz como cristales cantando. El almirante Seai se presentó ante el Consejo. «Debemos actuar rápidamente. Si esta especie puede construir una nave como esta, podrían tener más. Deberíamos destruirla antes de que se convierta en una amenaza». «Espere», dijo el consejero Nexus. «Deberíamos intentar hablar con ellos primero. Quizás tengan tecnología que podamos intercambiar». Mientras el Consejo discutía, la misteriosa nave continuaba sus escaneos. Estudió sus cartas estelares, sus diseños de naves, sus frecuencias de comunicación. Aprendió sus idiomas escuchando sus señales de radio. Entonces, sin previo aviso, envió un mensaje. El mensaje llegó en un perfecto estándar galáctico, el idioma común utilizado por todas las especies del Consejo. Cada nave y estación en el área lo recibió al mismo tiempo. «Aquí la capitana Elena Vázquez de la nave de la Tierra Unida Defiance. Somos seres humanos de una parte distante del espacio. Buscamos paso seguro hacia el núcleo galáctico. No tenemos ninguna disputa con ustedes». Las palabras fueron pronunciadas por una voz femenina, tranquila y clara, pero enviaron ondas de choque a través del Consejo. «Humanos», repitió el almirante Seai. «No hay humanos en nuestros registros. Nunca hemos oído hablar de la Tierra».
Se convocaron reuniones de emergencia en todos los mundos del Consejo. Los científicos estudiaron el mensaje, tratando de entender cómo estos humanos habían aprendido su idioma tan rápidamente. Los líderes militares discutían sobre si atacar o negociar. Pero una cosa estaba clara para todos. La nave no se parecía a nada que hubieran visto antes. La Defiance pendía en el espacio como una espada oscura. Sus puertos de armas estaban cerrados, pero todos podían ver que estaban allí. Enormes cañones ocultos tras compuertas de metal, lanzadores de misiles del tamaño de edificios, generadores de escudos que zumbaban con poder. La capitana Elena Vázquez estaba en el puente de su nave, mirando las estrellas. Era una mujer menuda, de pelo castaño corto y ojos cansados. Vestía un sencillo uniforme azul sin condecoraciones ostentosas. Detrás de ella, su tripulación trabajaba en sus puestos. Todos eran humanos, pero se veían diferentes de lo que los alienígenas podrían esperar. Algunos tenían partes metálicas reemplazando miembros perdidos. Otros tenían cicatrices que contaban historias de batallas terribles. Todos ellos se movían con la cuidadosa precisión de guerreros entrenados. «Capitana», dijo su primer oficial, un hombre alto llamado Comandante Chun, «estamos recibiendo múltiples solicitudes de transmisión de la flota alienígena». Elena asintió. «Déjalos esperar un poco más. ¿Qué nos dicen nuestros escaneos sobre su tecnología?» «Primitiva, capitana. Muy primitiva. Sus naves son grandes y lentas. Sus armas son rayos de energía básicos y misiles simples. Sus escudos son débiles». Elena sonrió con tristeza. Esos alienígenas le recordaban cómo solían ser los humanos hacía mucho tiempo, antes de que la guerra lo cambiara todo. ¿Y su sociedad?, preguntó ella. Estructura clásica de imperio galáctico. Múltiples especies bajo el control de un consejo gobernante. Usan el miedo y la tecnología superior para mantener el orden. La mayoría de sus razas súbitas parecen estar esclavizadas o controladas. Elena caminó hacia el frente del puente y observó las naves alienígenas que se reunían a su alrededor. Ahora había cientos, y llegaban más cada hora. Pensaban que su número la intimidaría. No sabían que la Defiance había luchado contra enemigos que podían destruir sistemas estelares enteros. No sabían que la humanidad había aprendido a sobrevivir contra probabilidades imposibles. El comandante Chun dijo en voz baja: «Nos superan en número 1000-1». La sonrisa de Elena se volvió más gélida. «Entonces, es una pelea justa». Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Abra un canal con su almirante. Es hora de que tengamos una conversación». El rostro del almirante Seay apareció en la pantalla principal. Intentó parecer severo y autoritario, pero Elena pudo ver el miedo en sus ojos. «Soy el almirante Seay del Imperio Beltar», anunció. «Rendirán su nave inmediatamente y se someterán a la autoridad del Consejo». Elena lo miró con calma. «Almirante, ya se lo dije. Buscamos paso seguro. No tenemos ninguna disputa con usted ni con su consejo. Han entrado en nuestro espacio sin permiso. Su nave es una amenaza para la seguridad galáctica. Ríndanse ahora o los destruiremos». Elena guardó silencio por un momento. Luego habló con una voz suave pero llena de acero. «Almirante, debería saber que mi nave ha estado escaneando las suyas durante las últimas 6 horas. Sabemos exactamente cómo funcionan sus armas, cómo funcionan sus escudos y cómo operan sus motores. Si nos atacan, nos defenderemos. Y si nos defendemos, su flota dejará de existir». El rostro del almirante se enrojeció de ira. «¿Se atreve a amenazar el poder del Consejo Galáctico?» «No estoy amenazando a nadie», replicó Elena. «Simplemente le estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿prefiere discutir esto como seres civilizados o demostramos la diferencia entre nuestras tecnologías?» Alrededor del puente de la Defiance, su tripulación se preparaba para la batalla. Las armas se cargaron en silencio. Los escudos se fortalecieron a máxima potencia. Los cazas se prepararon para el lanzamiento. Pero Elena esperaba que no se llegara a eso. Aún no. Había cosas que estos alienígenas necesitaban aprender primero. Cosas sobre en que se había convertido la humanidad y lo que se avecinaba para todos ellos. En la oscuridad entre las estrellas, algo más agitaba. Algo que había estado siguiendo el rastro de la humanidad a través de la galaxia. Algo hambriento. La verdadera guerra aún estaba lejos, pero se acercaba. Pasaron 3 días antes de que el almirante Seay accediera a reunirse con la capitana Vázquez. Durante esos 3 días, llegaron más naves de consejo hasta que el espacio alrededor de la Defiance se llenó de naves de guerra. Pero la nave humana no se movió. Esperó, como un depredador paciente.
La capitana Elena Vázquez se preparó para la reunión en sus pequeños aposentos a bordo de la Defiance. Se puso su mejor uniforme y revisó su equipo por última vez. Ocultos en su ropa había diminutos dispositivos que grabarían todo y enviarían información de vuelta a su nave. ¿Está segura de esto, capitana?, preguntó el comandante Chun. Estaba de pie en la puerta, con la preocupación clara en su rostro. Podría ser una trampa. Elena sonrió. Claro que es una trampa, Chun, pero ellos no saben en qué clase de trampa se está metiendo. Caminó hacia la bahía de lanzaderas, donde esperaba una pequeña nave humana. La lanzadera era elegante y rápida, nada que ver con las naves grandes y lentas que usaban los alienígenas. Mientras volaba hacia la nave insignia del Consejo, Elena estudió las naves enemigas a través de su ventana. El orgullo de la hegemonía era enorme, casi tan largo como la Defiance, pero mucho más ancho. Su casco era blanco y dorado, decorado con símbolos de poder y conquista. Cientos de naves más pequeñas lo rodeaban como guardias protegiendo a su rey. La lanzadera de Elena aterrizó en la bahía de atraque de la nave alienígena. Al salir, fue rodeada por soldados alienígenas. Los Beltar eran altos y fuertes, de piel azul y ojos amarillos. Llevaban armas de energía y pesadas armaduras. «Síganos», ordenó un soldado con voz áspera. Elena caminó con calma entre ellos, con las manos vacías y visibles, pero sus ojos lo grababan todo. La disposición de la nave, el tipo de armas que portaban los guardias, los puntos débiles de sus armaduras. La información fluía de vuelta a la Defiance a través de los diminutos transmisores en su ropa. La sala de reuniones estaba diseñada para intimidar a los visitantes. Era enorme, con un techo tan alto que se perdía en las sombras. Los líderes de consejo se sentaban en plataformas elevadas, mirando hacia abajo donde estaría Elena. Luces brillantes le daban en los ojos, mientras los rostros de ellos permanecían en la oscuridad. El almirante Seai se sentaba en el centro, flanqueado por representantes de las otras razas principales. A su izquierda estaba el alto consejero Nexus de los Nexari, un ser pequeño y gris con grandes ojos negros. A su derecha flotaba una Teteran, su cuerpo gelatinoso brillando con colores suaves. «Capitana Vázquez», comenzó el almirante Seai, su voz resonando en la vasta sala. «Se encuentra ante los gobernantes de esta galaxia. Hemos gobernado estas estrellas durante miles de años. Cada especie, cada mundo, cada nave obedece nuestras órdenes». Elena los miró sin miedo. «Eso es muy impresionante, almirante. Pero no estoy aquí para unirme a su imperio. Solo quiero paso seguro para mi gente». ¿Su gente? El alto consejero Nexus se inclinó hacia adelante. «¿Cuántas naves tienen? ¿Cuántos mundos controlan?» Elena guardó silencio por un momento, como si decidiera cuánto contarles. «Tenemos suficientes naves para protegernos. En cuanto a los mundos, perdimos nuestros mundos hace mucho tiempo». Esto era parcialmente cierto. La Tierra había desaparecido, junto con todas las colonias humanas. Pero Elena no les dijo por qué ni cómo. ¿Perdieron sus mundos? La voz de la Teteran sonaba como el viento cantando. «Por la guerra, por una plaga, por un desastre natural, por algo que no pueden imaginar», replicó Elena en voz baja. «Algo que devora sistemas estelares enteros para alimentarse». Los miembros del consejo se miraron entre sí. Los ojos del almirante Seai se entrecerraron. «Habla con acertijos, humana. Si quiere nuestra ayuda, debe decirnos la verdad». Elena metió la mano en el bolsillo lentamente, asegurándose de que los guardias pudieran ver sus movimientos. Sacó un pequeño dispositivo, no más grande que su pulgar. «Esto es un escáner médico», dijo. «Una de nuestras herramientas básicas. Alto consejero Nexus, usted ha estado sufriendo una enfermedad en su sangre durante muchos años. Sus médicos no pueden curarla». Nexus dio un respingo de sorpresa. «¿Cómo sabe eso? Nuestros registros médicos son secretos. Nuestros escáneres son muy buenos», dijo Elena simplemente. Colocó el dispositivo sobre la mesa entre ellos. «Este escáner puede curar su enfermedad en minutos. Reconstruirá las células dañadas en su sangre y lo sanará». Miró a todos los miembros del consejo. «Los humanos somos buenos arreglando cosas rotas. Hemos tenido mucha práctica». El almirante Seai hizo un gesto a sus guardias. «Esto podría ser un arma, un veneno, un truco». Elena se encogió de hombros. «El alto consejero Nexus puede probarlo primero en un voluntario, o puede seguir muriendo lentamente de su enfermedad sanguínea. Es su elección».
Nexus se quedó mirando el pequeño dispositivo durante un largo rato. Finalmente, llamó a su médico personal, un experto médico serio que examinó el escáner humano con varios instrumentos. Parece ser tecnología médica genuina, informó el doctor. Más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto. Si funciona como ella afirma. Pruébelo, ordenó Nexus. El doctor activó el dispositivo y lo apuntó a un guardia que se había ofrecido voluntario. Al guardia le faltaba un dedo por una vieja herida. Una suave luz azul emergió del escáner y tocó la mano del guardia. Todos observaron asombrados cómo el dedo perdido volvía a crecer lentamente. En solo 5 minutos, el guardia tenía una mano completa de nuevo, sin cicatrices ni marcas que indicaran que alguna vez había estado dañada. La sala quedó en silencio. Imposible, susurró el almirante Seay. Elena recogió el escáner y se lo ofreció a Nexus. Su turno, alto consejero. Con manos temblorosas, Nexus permitió que el dispositivo escaneara su sangre. La luz azul fluyó a través de su cuerpo durante varios minutos. Cuando terminó, se puso más erguido de lo que había estado en años. Su piel gris tenía un color saludable que le había faltado durante décadas. El dolor ha desaparecido, susurró. Por primera vez en 30 años, el dolor ha desaparecido. Elena volvió a guardar el escáner en su bolsillo. Tenemos muchos dispositivos como este. Podemos hacer crecer nuevos miembros para soldados heridos. Podemos curar enfermedades que sus médicos consideran imposibles. Podemos reparar daños que normalmente matarían. Hizo una pausa y miró a cada miembro del consejo. Pero estas son solo nuestras herramientas médicas básicas. Tenemos tecnología mucho más avanzada. El almirante Seay intentó recuperar el control de la reunión. ¿Qué quieren a cambio de esta tecnología? Paso seguro, repitió Elena. Y quizás acuerdos comerciales. Somos exploradores y constructores, no conquistadores. ¿A dónde intentan ir? Preguntó el Ateteran. Al núcleo galáctico. Hay cosas allí que necesitamos estudiar. Esto era cierto, pero no toda la verdad. El núcleo galáctico contenía tecnología antigua que podría ayudar a la humanidad en su guerra contra los devoradores. Pero Elena no mencionó a los devoradores. El alto consejero Nexus tomó la palabra. Quizás podamos arreglar algo. Su tecnología médica por sí sola valdría miles de millones de créditos. No queremos su dinero, dijo Elena. Queremos información. Cartas estelares, bases de datos culturales, registros históricos. Queremos entender esta galaxia y a su gente. Los ojos del almirante Seay se volvieron suspicaces. ¿Por qué necesitan nuestros registros históricos? ¿Qué están buscando realmente? Elena sostuvo su mirada firmemente. Almirante, mi gente ha viajado un largo camino para llegar hasta aquí. Hemos visto cosas que los aterrorizarían. Hemos luchado contra enemigos que sus peores pesadillas no pueden imaginar. Todo lo que queremos es encontrar un lugar donde podamos descansar y reconstruir. Metió la mano en otro bolsillo y sacó un pequeño cubo de cristal. Esto contiene algunas de nuestras cartas estelares, lugares en los que hemos estado, cosas que hemos visto. Considéralo un regalo. El Ateteran extendió un tentáculo y tocó el cristal. Inmediatamente, su cuerpo destelló con colores brillantes mientras procesaba la información en su interior. Imposible, Hadou. Estas cartas muestran galaxias a millones de años luz de distancia. Fenómenos estelares que nunca hemos visto. Firmas tecnológicas que no deberían existir. Elena asintió. Hemos viajado muy lejos y aprendido mucho, pero estamos cansados de huir. Queremos establecernos y vivir en paz. El almirante Seay se puso de pie, con los antebrazos extendidos en un gesto de autoridad. Consideraremos su solicitud, humana, pero entienda esto. El Consejo gobierna de forma absoluta en esta galaxia. Si se quedan, seguirán nuestras leyes. Elena lo miró con ojos tranquilos. Por supuesto, almirante. Somos gente pacífica. Solo luchamos cuando no tenemos otra opción. La reunión continuó durante varias horas más. Elena respondió sus preguntas con cuidado, revelando lo suficiente para intrigarlos, pero no lo suficiente para alarmarlos. Habló del viaje de la humanidad a través del espacio, de su tecnología avanzada, de su deseo de paz. Pero no les habló de la guerra que había expulsado la humanidad de su hogar. No mencionó a los devoradores que consumían civilizaciones enteras. No explicó que cada humano a bordo de la Defiance era un veterano de batallas más allá de su imaginación. Cuando la reunión terminó, Elena regresó a su lanzadera. Mientras volaba de regreso a la Defiance,
Revisó todo lo que había aprendido. El consejo era poderoso, pero arrogante. Habían gobernado durante tanto tiempo que se habían vuelto perezosos y débiles. Su tecnología era avanzada, pero antigua, sin cambios durante miles de años. Y lo más importante, había plantado semillas de duda entre ellos. Nexus ahora le debía la vida y abogaría por la cooperación. El Ateteran estaba fascinado por el conocimiento humano e impulsaría un mayor intercambio de información. Otras razas menores en el Consejo habían oído hablar de la curación mágica y exigirían acceso a la tecnología médica humana. El Consejo estaba comenzando a fracturarse, exactamente como Elena había planeado. De vuelta en la Defiance, el comandante Chuna recibió una lanzadera. ¿Cómo fue, capitana? Elena sonrió mientras caminaba hacia el puente. Mejor de lo esperado. Se van a destrozar entre ellos, discutiendo sobre nosotros. Mientras discuten, nosotros recopilamos inteligencia y nos preparamos para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene, capitana? La sonrisa de Elena se desvaneció mientras miraba las estrellas. Los devoradores encontraron nuestro rastro. Chun, nos están siguiendo hasta aquí. Cuando lleguen, toda esta galaxia va a aprender cómo es la verdadera guerra. 2 semanas después de la primera reunión, las tensiones entre los miembros del Consejo habían empeorado. Algunos querían dar la bienvenida a los humanos y aprender de su tecnología. Otros querían destruir la Defiance antes de que se convirtiera en una amenaza. Las discusiones se hicieron más fuertes cada día. El almirante Seai decidió terminar el debate con una demostración. Si los humanos eran tan peligrosos como temía, esto lo demostraría. Si eran débiles, podría destruirlos con honor. Capitana Vázquez, decía su mensaje, el Consejo solicita un intercambio cultural. Envía a su mejor guerrero a nuestra arena de combate. Nosotros enviaremos al nuestro. Dejemos que nuestros campeones se enfrenten en una batalla honorable para que podamos entendernos mejor. Elena leyó el mensaje en el puente de la Defiance. El comandante Chu negó con la cabeza. Es obviamente una trampa, capitana. ¿Quieren ver cómo luchamos? Por supuesto que quieren, replicó Elena. La pregunta es, ¿qué queremos que vean? Caminó hasta la cubierta de entrenamiento de la nave, donde su tripulación se ejercitaba y practicaba habilidades de combate. Los humanos a bordo de la Defiance no eran gente común. Eran los supervivientes de la mayor guerra de la humanidad. Soldados que habían luchado contra enemigos imposibles y habían vivido para contarlo. Elena encontró a la sargento María Santos entrenando con otros 3 soldados a la vez. Santos era pequeña y rápida, con el pelo oscuro recogido en una simple coleta. Las cicatrices en sus brazos mostraban dónde se habían unido el metal y la carne. Sus ojos eran de color del acero. Santos la llamó Elena. Tengo un trabajo para usted. Santos terminó su combate de entrenamiento incapacitando a sus 3 oponentes en menos de 30 segundos. Se acercó a Elena, apenas sin aliento. ¿Qué tipo de trabajo, capitana? Los alienígenas quieren probar nuestra fuerza. Nos están desafiando a un combate singular en su arena. Santos sonrió, y no fue una sonrisa agradable. ¿Qué envían contra mí? A su mayor campeón, un guerrero Beltar llamado Crestul. Nunca ha perdido una pelea. Mide 3 metros de altura, pesa 300 kilos y puede generar descargas eléctricas con su cuerpo. Suena divertido, señora. ¿Alguna regla especial? Elena le entregó una tableta de datos con información sobre el desafío. Combate Beltar tradicional. Sin armas, sin armadura, luchar hasta que uno no pueda continuar. Esperan que su campeón la mate rápidamente y aterrorice al resto de nosotros. Santos leyó la información, estudiando cada detalle sobre la fisiología y las técnicas de lucha de los Beltar. Capitana, ¿quiere que gane o que pierda? Elena pensó por un momento. Quiero que les enseñe algo importante. Muéstreles en qué se ha convertido la humanidad, pero no les muestre todo lo que podemos hacer. ¿Entendido, capitana? La arena estaba ubicada en la estación principal del Consejo, una estructura masiva que orbitaba su mundo capital. Miles de alienígenas se reunieron para ver la pelea. Esperaban ver a su campeón destruir a la pequeña mujer humana en minutos. La arena en sí era una plataforma circular de 50 metros de diámetro, rodeada por escudos de energía para proteger a los espectadores. Los escáneres de armas se aseguraban de que ningún luchador introdujera herramientas prohibidas en el ring. Crestul entró primero, y la multitud rugió de aprobación. Era enorme, un gigante reptiliano con escamas azul-negras y ojos amarillos. Sus músculos se abultaban bajo su gruesa piel. Chispas eléctricas danzaban entre sus dedos con garras.
Había matado a docenas de oponentes en esta arena a lo largo de los años. Luego, la sargento Santos salió para enfrentarlo. La multitud alienígena guardó silencio. Santos parecía diminuta en comparación con el masivo campeón Beltar. Vestía ropa gris sencilla y botas blandas. Sus manos estaban vacías. Miró alrededor de la arena con calma, como si estuviera dando un paseo por un parque. El almirante Seay estaba en el palco real, con vistas a la arena. «Comiencen», ordenó. Crestul cargó de inmediato, moviéndose más rápido de lo que algo de su tamaño debería poder moverse. Sus garras buscaron a Santos, crepitando con una energía eléctrica que podría detener el corazón de una persona. Pero Santos no estaba allí cuando llegaron las garras. Se había movido a un lado con una velocidad imposible, tan rápido que muchos espectadores se lo perdieron por completo. El ataque de Crestul golpeó el aire vacío. Antes de que pudiera darse la vuelta, Santos estaba detrás de él, pero no atacó. Simplemente se quedó allí, estudiándolo. Crestul giró con un rugido de ira. Lanzó su puño masivo a la cabeza de Santos. De nuevo, ella no estaba donde el ataque aterrizó. Esta vez apareció por encima de él, habiendo saltado sobre su golpe. Durante 5 minutos, esto continuó. Crestul atacaba con una furia creciente, usando cada técnica que había aprendido en cientos de batallas. Santos evitaba cada ataque, moviéndose como el agua sobre la piedra. Nunca contraatacaba, solo observaba y aprendía. La multitud alienígena comenzó a murmurar nerviosamente. ¿Cómo se movía tan rápido esta pequeña humana? ¿Cómo sabía exactamente de dónde vendría cada ataque? Finalmente, Crestul dejó de atacar. Se quedó en el centro de la arena, respirando pesadamente. La energía eléctrica crepitaba por todo su cuerpo. «Deja de correr, cobarde», gritó. «Lucha conmigo». Santos ladeó la cabeza. «¿Ya estás cansado? Apenas hemos empezado». Los ojos de Crestul ardieron de rabia. Reunió toda su energía bioeléctrica y la liberó en una explosión masiva que llenó toda la arena de relámpagos. La energía era tan poderosa que habría matado a cualquier persona normal al instante. Pero Santos permaneció en medio de la tormenta eléctrica, completamente ilesa. El relámpago fluyó alrededor de su cuerpo y hacia el suelo metálico. Su sistema nervioso mejorado absorbió la energía y la convirtió en energía útil. Cuando el relámpago se desvaneció, Santos sonrió. «¿Eso es todo lo que tienes?» Ahora era su turno de atacar. Santos se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. Golpeó a Crestul en puntos precisos de su cuerpo. Cúmulos nerviosos se controlaban sus músculos, puntos de presión que alteraban su equilibrio, articulaciones que bloqueaban su movimiento. Cada golpe estaba perfectamente calculado. Sus reflejos mejorados y sus ordenadores de combate analizaban su anatomía en tiempo real, encontrando debilidades que ninguna persona normal podría detectar. Crestul intentó contraatacar, pero su cuerpo ya no le obedecía. Su brazo izquierdo se entumeció, su pierna derecha cedió. Su visión se volvió borrosa cuando Santos golpeó los haces nerviosos de su cuello. La pelea terminó cuando Santos colocó suavemente su mano en un punto específico en la base del cráneo de Crestul. El guerrero masivo colapsó instantáneamente, su cuerpo temporalmente paralizado por un golpe nervioso aplicado con precisión. La arena quedó en completo silencio. Santos se arrodilló junto al campeón caído y le tomó el pulso. «Estará bien en unos 10 minutos», anunció. «Sin daño permanente». Luego hizo algo que sorprendió a todos los que miraban. Ayudó a Crestul a sentarse y le ofreció agua de su propia botella. «Luchas con honor», le dijo en voz baja. «En una pelea justa, si mis mejoras, habrías ganado fácilmente». Crestul la miró con nuevo respeto. «¿Qué eres?», susurró. «Soy lo que la guerra hizo de mí», respondió Santos. «Mi gente ha luchado contra enemigos que aterrorizarían sus pesadillas. Nos adaptamos o morimos. Yo me adapté». La voz del almirante Seay resonó por la arena. «La humana es victoriosa. Pero esto no prueba nada. Puede que esté mejorada, pero es solo una soldado». Santos miró hacia el palco del almirante. «Señor, con el debido respeto, no soy especial entre mi gente. Cada humano a bordo de nuestra nave tiene modificaciones similares. Todos somos veteranos de la misma guerra». Las implicaciones de sus palabras calaron lentamente. La Defiance transportaba a 40,000 humanos. Si todos fueran como Santos. «Imposible», murmuró el almirante Seay. Santos se levantó e hizo una reverencia a Crestul. «Gracias por una lucha honorable».
Espero que podamos ser amigos en lugar de enemigos. El gran guerrero se puso de pie con dificultad, su orgullo herido, pero su respeto genuino. ¿Qué guerra? Preguntó. ¿Qué enemigo podría forzar a toda una especie a volverse como tú? Santos pareció triste por un momento. ¿Algo que come estrellas para alimentarse? ¿Algo que convierte mundos enteros en armas? ¿Algo que ha estado cazando a mi gente a través de la galaxia durante 200 años? Se volvió para mirar a los espectadores alienígenas. No elegimos convertirnos en armas. Elegimos sobrevivir. Hay una diferencia. Mientras Santos abandonaba la arena, los alienígenas la observaban en un silencio atónito. Habían esperado ver a su campeón aplastar a una humana débil. En cambio, habían presenciado algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra y la evolución. En el palco real, los miembros del consejo discutían en susurros. Se movía como un relámpago, susurró una Teteran. Nuestros mejores guerreros no podrían igualar tal velocidad. La forma en que analizó su estilo de lucha, añadió un científico Nexari. Era como si tuviera ordenadores en su cerebro. Si todos los humanos son así, dijo lentamente el almirante Seai, entonces su nave no es solo una nave de guerra. Es un ejército de 40,000 supersoldados. El alto consejero Nexus, todavía agradecido por su curación, tomó la palabra. Quizás deberíamos considerar una alianza en lugar de la conquista. Estos humanos podrían ser aliados valiosos contra amenazas externas. ¿Qué amenazas externas?, exigió el almirante Seai. Hemos gobernado esta galaxia sin oposición durante milenios. Nada puede amenazarnos. Pero incluso mientras hablaba, los sensores de largo alcance en el borde de la galaxia estaban detectando extrañas firmas de energía. Algo grande se movía a través del espacio oscuro entre los sistemas estelares, algo que dejaba mundos muertos a su paso. Los devoradores habían encontrado el rastro de la humanidad. De vuelta en la Defiance, Santos informó a la capitana Vázquez en el puente. ¿Cómo fue?, preguntó Elena. Están asustados, capitana. Ahora entienden que no somos refugiados comunes, pero no entienden que nos hizo así. Elena asintió. Bien, el miedo hará que escuchen cuando les digamos la verdad. Y cuando lleguen los devoradores, entenderán por qué tuvimos que convertirnos en lo que somos. Miró a la flota del consejo que los rodeaba. Tantas naves, pero todas construidas para luchar contra otras naves como ellas. Ninguna de ellas estaba diseñada para el tipo de guerra que se avecinaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Santos. La primera señal de problemas vino de los mundos del borde exterior. 3 colonias dejaron de enviar informes regulares. Cuando las naves de consejo fueron a investigar, encontraron un espacio vacío donde solía haber planetas. No planetas destruidos, planetas desaparecidos, como si nunca hubieran existido. El almirante Seai estaba en la sala de guerra del consejo, mirando cartas estelares que no tenían sentido. ¿Cómo se hace desaparecer un planeta entero?, preguntó a sus científicos. No lo sabemos, señor, respondió el astrónomo jefe, un nervioso Teteran cuya luz se había atenuado por el miedo. Nuestros instrumentos muestran que los planetas estaban allí el mes pasado. Ahora no hay nada, ni siquiera escombros. Llegaban más informes a diario. Naves que desaparecían sin señales de socorro. Estaciones de investigación que quedaban en silencio. Rutas comerciales que se convertían en corredores vacíos a través del espacio. El servicio de inteligencia del Consejo trabajó frenéticamente para encontrar respuestas. Sospechaban que los humanos eran responsables de alguna manera, pero su vigilancia de la Defiance no mostraba ninguna actividad inusual. La nave humana permanecía en la misma posición, sin hacer movimientos agresivos. Entonces hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Un especialista en ciberguerra del Consejo llamado Veslai había estado intentando entrar en los sistemas informáticos humanos durante semanas. La seguridad de la Defiance no se parecía a nada que hubiera encontrado. Capas sobre capas de encriptación que parecían aprender y adaptarse a sus ataques. Pero Veslai era paciente e inteligente. Encontró una pequeña brecha en sus defensas, probablemente dejada allí a propósito. Cuando finalmente la atravesó, esperaba encontrar planos de la nave o diseños de armas. En cambio, encontró la historia de la humanidad. Los archivos eran enormes. Miles de años de registros humanos comprimidos en dispositivos de almacenamiento cuántico. Veslai comenzó a leer y, en cuestión de horas, corría hacia la oficina del almirante Seai. «Señor, jadeó, necesita ver esto inmediatamente».
El almirante Seay leyó los archivos robados con un horror creciente. La historia que contaban era imposible, pero la evidencia era abrumadora. La humanidad no había venido de alguna galaxia lejana en busca de un nuevo hogar. Eran refugiados de su propia galaxia, huyendo de un enemigo tan terrible que casi los había aniquilado por completo. Los archivos los llamaban los devoradores. Según los registros humanos, los devoradores aparecieron en la galaxia de la humanidad hace unos 200 años. Nadie sabía de dónde venían o qué eran realmente. Parecían naves vivientes masivas, cada una del tamaño de una luna pequeña. Pero no eran naves, eran criaturas. Los devoradores se alimentaban de sistemas estelares enteros. Llegaban a un sistema solar y comenzaban a consumir todo: planetas, lunas, asteroides, incluso la propia estrella. Cuando terminaban, no quedaba nada excepto el espacio vacío y los devoradores, ahora más grandes y hambrientos que antes. La humanidad había intentado luchar contra ellos al principio. La flota de la Tierra era poderosa, con miles de naves de guerra y tecnología avanzada. La guerra duró 50 años y terminó con la derrota total de la humanidad. La Tierra fue consumida. Marte fue consumido. Cada colonia humana y estación espacial fue destruida o abandonada. Solo unos pocos millones de humanos escaparon en una desesperada flota de evacuación. Durante los últimos 150 años, la humanidad había estado huyendo. Los devoradores los siguieron de galaxia en galaxia, siempre cazando, siempre consumiendo. Cada vez que los humanos intentaban establecerse en un lugar nuevo, los devoradores los encontraban y la persecución comenzaba de nuevo. Pero la huida había cambiado a la humanidad. Cada generación se volvía más fuerte, más rápida, más inteligente. Desarrollaron tecnología que podía adaptarse y evolucionar. Mejoraron sus cuerpos para sobrevivir en condiciones imposibles. Se convirtieron en armas vivientes porque solo las armas vivientes podían sobrevivir a lo que los cazaba. La Defiance no era solo una nave de guerra. Era un arca que transportaba los patrones genéticos de cada especie de la Tierra, el conocimiento cultural de la civilización humana y armas diseñadas para matar dioses. Cada humano a bordo era un voluntario que había elegido seguir luchando en lugar de huir a la oscuridad entre galaxias. El almirante Seay leyó sobre las batallas humanas contra enemigos que consumían estrellas. Leyó sobre armas que podían abrir planetas y escudos que podían detener la explosión de soles. Leyó sobre humanos que habían sido tan modificados por la guerra que apenas eran reconocibles como la especie que una vez fueron. Y leyó sobre el patrón de alimentación de los devoradores. Enviaban naves exploradoras por delante del enjambre principal. Los exploradores marcaban los sistemas estelares adecuados con señales especiales. Luego, el enjambre llegaba y comenzaba la cosecha. Según la línea de tiempo en los archivos, los exploradores devoradores deberían llegar a esta galaxia en cuestión de meses. El almirante Seay convocó una reunión de emergencia del Consejo. Por primera vez en la historia galáctica, cada líder de especie asistió personalmente en lugar de enviar representantes. La sala de guerra estaba abarrotada de alienígenas de toda la galaxia. Lo que están a punto de oír sonará imposible, comenzó el almirante Seay. Pero nuestros servicios de inteligencia han confirmado cada detalle. Les contó la verdadera historia de la humanidad, sobre los devoradores, sobre la invasión inminente, sobre el hecho de que cada colonia desaparecida había mostrado las mismas firmas de energía encontradas en los registros humanos de ataques de devoradores. La sala estalló en caos. «Imposible», gritó un general Korfak. «Nada podría consumir un planeta entero. Habríamos detectado a tales criaturas», insistió un científico Sari. «Los humanos están mintiendo para asustarnos», declaró un comandante Beltar. Pero el alto consejero Nexus, que debía su vida a la medicina humana, se levantó lentamente. «He visto su tecnología obrar milagros. Si dicen que algo tan terrible se acerca, deberíamos escuchar». El almirante Seay activó una pantalla holográfica que mostraba el borde exterior de la galaxia. Marcadores rojos indicaban todas las colonias y naves desaparecidas. «El patrón es claro», dijo. «Algo está destruyendo sistemáticamente nuestros territorios exteriores. Coincide exactamente con lo que los registros humanos describen como actividad de exploradores devoradores». Un científico ateterán estudió la pantalla con creciente alarma. «Si este patrón continúa, los exploradores llegarán a nuestros mundos centrales en 2 años. ¿Y si el enjambre principal lo sigue?». La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. El almirante Seay miró a los líderes reunidos. «La capitana Vázquez ha solicitado otra reunión».
Dice que tiene una propuesta para nosotros. La reunión tuvo lugar a bordo de la nave insignia del Consejo una vez más, pero esta vez la capitana Elena Vázquez no estaba sola. Trajo consigo al comandante Chun y a la sargento Santos. Elena entró en la misma cámara intimidante donde se había reunido por primera vez con el Consejo. Pero ahora los alienígenas la miraban con otros ojos. No veían a una refugiada buscando ayuda, sino a una guerrera que había sobrevivido a lo imposible. Consejeros, comenzó Elena, asumo que ya han descubierto la verdad sobre mi gente. El rostro del almirante Seay era sombrío. Sabemos sobre los devoradores. Sabemos lo que le pasó a su galaxia. La pregunta es, ¿qué quieren de nosotros? Elena activó un pequeño proyector holográfico. Aparecieron imágenes en el aire. Cartas estelares mostrando las rutas de aproximación de los devoradores, especificaciones técnicas de armas antidevoradores, análisis tácticos de acciones defensivas humanas exitosas. Queremos ayudarles a sobrevivir, dijo simplemente. Hemos estado luchando contra los devoradores durante 2 siglos. Conocemos sus debilidades. Sabemos cómo hacerles daño. ¿Qué piden a cambio? Preguntó el alto consejero Nexus. La expresión de Elena se volvió seria. Una reorganización completa de la sociedad galáctica. No más esclavitud. No más genocidios de especies primitivas. No más gobierno a través del miedo y la opresión. La cámara estalló en voces airadas. Inaceptable. Rugió el almirante Seay. No rendiremos nuestra autoridad a unos refugiados. Elena esperó a que el ruido se calmara. Luego habló con una voz que cortó el caos como una cuchilla. Almirante, en 6 meses, los exploradores devoradores llegarán a sus mundos centrales. En 18 meses, llegará el enjambre principal. Cuando eso suceda, su autoridad importará exactamente lo mismo que los gritos de los miles de millones que mueran. Hizo un gesto hacia las imágenes holográficas. Tenemos armas que pueden matar devoradores. Tenemos escudos que pueden proteger planetas. Tenemos conocimiento táctico ganado en 200 años de guerra. Pero solo compartiremos esta tecnología con aliados, no con amos. El consejero Nexus se inclinó hacia adelante. ¿Qué propone exactamente? Un nuevo gobierno galáctico basado en la cooperación en lugar de la dominación. Cada especie contribuye según sus habilidades. Las decisiones militares tomadas por aquellos con experiencia real en combate. Los recursos compartidos equitativamente entre todos los miembros. Elena hizo una pausa y miró directamente al almirante Seay. Y la humanidad toma el mando de todas las fuerzas militares durante la guerra, porque somos los únicos que sabemos cómo luchar contra lo que se avecina. El rostro del almirante se puso morado de rabia. Nunca, el Imperio Beltar no se inclinará ante alienígenas inferiores. La expresión de Elena no cambió. Entonces el Imperio Beltar será consumido y su gente se convertirá en alimento para criaturas que comen estrellas. Se dirigió a todos los miembros del Consejo. Tienen una opción. Pueden mantener su orgullo y enfrentar a los devoradores con sus armas anticuadas y tácticas obsoletas. O pueden tragarse su arrogancia y aprender de aquellos que han sobrevivido lo imposible. Una Teteran flotó hacia adelante, su cuerpo bioluminiscente pulsando con energía nerviosa. ¿Qué garantía tenemos de que la humanidad no nos conquistará simplemente después de que los devoradores sean derrotados? Elena sonrió con tristeza. Porque la conquista es lo que la antigua humanidad podría haber hecho. No somos la misma especie que dejó la Tierra hace 200 años. La guerra nos cambió. Aprendimos que la supervivencia requiere cooperación, no dominación. Activó otro holograma. Este mostraba el interior de la Defiance. Nuestra nave transporta las plantillas genéticas de 10.000 especies de nuestra galaxia natal. No solo especies de la Tierra, sino especies alienígenas que salvamos durante nuestra evacuación. Podríamos haberlas dejado atrás y hacer sitio para más humanos. En cambio, elegimos preservar la vida, incluso cuando nos costó caro. La decisión del Consejo llegó rápidamente, pero llegó demasiado tarde. La mitad de las especies del Consejo aceptó la propuesta de la capitana Vázquez. Los Nexari, los Ateteran y docenas de razas más pequeñas estaban dispuestas a reorganizar su sociedad para sobrevivir a la amenaza de los devoradores. Comprendieron que sus viejas costumbres no funcionarían contra un enemigo que devoraba sistemas estelares enteros. Pero la otra mitad, liderada por el almirante Seay y el Imperio Beltar, se negó a renunciar a su poder. Declararon a los humanos mentirosos y terroristas. Afirmaron que las colonias desaparecidas eran ataques humanos diseñados para asustar al Consejo y someterlo.
Capturaremos su tecnología por la fuerza, anunció el almirante Seai en un consejo de guerra de emergencia. Una vez que controlemos sus armas, podremos destruir a estos supuestos devoradores y mantener el orden adecuado en la galaxia. La flota Beltar, apoyada por los militantes Corfak y varias otras especies guerreras, se movió para atacar a la Defiance. Más de 8.000 naves de guerra rodearon la nave humana, con sus armas cargadas y listas. La capitana Elena Vázquez observaba la flota que se acercaba desde su puente. Sintió una profunda tristeza. Estos alienígenas estaban a punto de aprender la misma lección que la humanidad había aprendido 2 siglos atrás, que el orgullo y la arrogancia no significaban nada cuando se enfrentaban a lo imposible. Capitana, informó el comandante Chun, el almirante Seai exige nuestra rendición inmediata. Dice que tenemos 10 minutos para desactivar nuestras armas y prepararnos para el abordaje. Elena miró la pantalla táctica. 8.000 naves contra una. En los viejos tiempos, antes de la guerra, esas habrían sido probabilidades imposibles. Pero la Defiance no fue construida en los viejos tiempos. Abra un canal a todas las naves, ordenó Elena. El rostro del almirante Seai apareció en su pantalla principal, junto con docenas de otros comandantes alienígenas. Detrás de ellos, podía ver los puentes de sus masivas naves de guerra. Almirante, dijo Elena con calma, está cometiendo un terrible error. En unas pocas horas, los exploradores devoradores llegarán a este sistema. Si nos atacan ahora, los enfrentarán solos. Basta de mentiras, rugió Seai. Su nave está rodeada. No pueden escapar. Ríndanse ahora o los destruiremos. Elena suspiró. Almirante, he intentado ser paciente con usted. He intentado explicar lo que se avecina, pero se negó a escuchar. Se volvió hacia su oficial de armas. Señor Torres, muéstreles a lo que se enfrentan realmente. El casco de la Defiance comenzó a cambiar. Paneles se deslizaron para revelar sistemas de armas que los sensores de consejo nunca habían detectado. Las lecturas de energía se dispararon cuando los sistemas de energía que habían estado ocultos se activaron. Pero esa no fue la verdadera sorpresa. El espacio comenzó a rasgarse alrededor de la Defiance. Rupturas del espacio plegado aparecieron en perfecta formación, cada una exactamente donde Elena había planeado. La flota de consejo se encontró rodeada de portales que conducían a otro lugar. De cada portal emergió una nave de guerra humana. El consejo había pensado que la Defiance estaba sola. Estaban equivocados. Toda la flota de evacuación de la humanidad había estado escondida en el espacio plegado, esperando este momento. 300 barcos humanos se materializaron alrededor de la flota de consejo. Cada uno estaba marcado por siglos de guerra. Cada uno llevaba armas diseñadas para matar criaturas del tamaño de lunas. Cada uno estaba tripulado por veteranos que habían luchado contra lo imposible y habían ganado. La flota del consejo de repente se encontró superada en número y en armamento por un enemigo que nunca habían visto venir. Imposible, susurró el almirante Seai. Nuestros sensores solo mostraban una nave. La voz de Elena resonó en todos los canales de la flota. Almirante, la tecnología humana está 200 años por delante de la suya. Nos hemos estado escondiendo en dimensiones que ustedes no saben que existen. Tenemos armas que funcionan con principios que sus científicos aún no han descubierto. Las naves humanas se movieron con perfecta coordinación, rodeando naves individuales del Consejo sin un solo movimiento desperdiciado. Era como ver una danza realizada por máquinas, excepto que estas eran tripulaciones vivas trabajando con una precisión inhumana. Tienen 2 opciones, continuó Elena. Rendirse ahora y unirse a la lucha contra el verdadero enemigo, o ser destruidos y dejar esta galaxia indefensa contra los devoradores. El rostro del almirante Seai estaba pálido por la conmoción, pero su orgullo no le permitiría rendirse. Todas las naves, ataquen, destruyanlos a todos. La batalla que siguió duró exactamente 17 minutos. Las naves del Consejo dispararon con todo lo que tenían. Miles de rayos de energía y misiles volaron hacia la flota humana. Debería haber sido suficiente poder de fuego para destruir un pequeño planeta. Las naves humanas simplemente no estaban allí cuando llegaron los ataques. Se movían por el espacio como fantasmas, entrando y saliendo de las dimensiones normales. Sus cascos se adaptaban a cada tipo de arma, volviéndose inmunes a la energía que había funcionado momentos antes. Sus escudos curvaban la propia realidad, creando bolsas de espacio donde las leyes de la física funcionaban de manera diferente. Cuando los humanos respondieron al fuego, las naves del Consejo murieron.
Las armas humanas no solo destruían sus objetivos, los borraban. Las naves desaparecían de la existencia como si nunca hubieran sido construidas. Otras eran convertidas en energía pura que realimentaba los sistemas de energía humanos. Otras vieron sus cascos transformados en sustancias que no podían soportar la vida. El almirante Seai observó cómo su poderosa flota se disolvía a su alrededor. Naves que habían gobernado la galaxia durante miles de años eran barridas como juguetes. Su propia nave insignia, el orgullo de la hegemonía, fue rodeada por 3 naves humanas no más grandes que lanzaderas. «Ríndase», dijo la voz de Elena directamente en su mente, transmitida por una tecnología que no podía comprender. Su tripulación no tiene por qué morir por su orgullo. El almirante miró alrededor de su puente. Sus oficiales lo miraban con miedo y una esperanza desesperada. Estos seres lo habían seguido a la batalla, confiando en su juicio. Ahora morirían porque él había sido demasiado orgulloso para escuchar. Todas las naves, alto el fuego, ordenó en voz baja. Nos rendimos. Los disparos cesaron de inmediato. Las naves humanas se movieron junto a las naves de consejo, sus tripulaciones ya preparándose para prestar ayuda a las naves dañadas y a los alienígenas heridos. Elena abrió las comunicaciones a toda la flota. Comandantes del consejo, han visto lo que la tecnología humana puede hacer. Pero esto no tenía la intención de asustarlos. Tenía la intención de salvarles la vida. Activó sus sensores de largo alcance y compartió los datos con cada nave en el sistema. En el borde de la detectabilidad, masivas firmas de energía se acercaban rápidamente. Los exploradores devoradores llegarán en 3 horas, anunció Elena. Viajan más rápido que sus naves y golpean más fuerte que sus armas. Si nos hubieran destruido, los estarían enfrentando con naves dañadas y municiones agotadas. La voz del almirante Seai estaba quebrada cuando finalmente habló. ¿Qué? ¿Qué son ustedes? La respuesta de Elena fue suave pero firme. Somos en lo que se convertirán si sobreviven lo suficiente. La guerra lo cambia todo, almirante. ¿Te hace más fuerte o te destruye? La humanidad eligió volverse más fuerte. Pero incluso mientras la flota humana se preparaba para defender el sistema, el desastre se extendía por la galaxia. La noticia de la derrota de la flota del Consejo llegó a todos los mundos en cuestión de horas. Los alienígenas que habían visto a sus amos supuestamente invencibles rendirse ante unos pocos cientos de naves humanas comenzaron a cuestionar todo lo que se les había enseñado. En los mundos de esclavos, estallaron rebeliones cuando especies que habían sido oprimidas durante milenios vieron su oportunidad de libertad. El poderoso Imperio Beltar se encontró luchando en guerras civiles en docenas de planetas mientras las razas súbitas declaraban su independencia. Las redes comerciales colapsaron cuando las especies mercantes se negaron a honrar los contratos con el derrotado Consejo. Las alianzas militares se disolvieron cuando las especies miembros retiraron su apoyo al gobierno central. En menos de un día, la civilización galáctica que había existido durante miles de años se desmoronó por completo. El alto consejero Nexus, a bordo de su nave personal, envió un mensaje desesperado a Elena. Capitana Vázquez, todo nuestro gobierno se está colapsando. Miles de millones de seres están en caos. ¿Cómo restauramos el orden? La respuesta de Elena fue transmitida a cada líder que quisiera escuchar. No restauran el viejo orden. Construyen algo mejor. Transmitió planes detallados para la nueva Confederación Galáctica que había propuesto. Representación democrática para todas las especies, reparto de recursos basado en la necesidad en lugar de poder militar, leyes que protegieran a los débiles en lugar de servir a los fuertes. La vieja galaxia se mantenía unida por el miedo, explicó Elena. Solo funciona hasta que llega alguien más fuerte. La nueva galaxia se mantendrá unida por la cooperación y el beneficio mutuo. Eso sobrevivirá a cualquier enemigo. Algunas especies abrazaron el nuevo sistema de inmediato. Otras se resistieron e intentaron mantener su independencia. Pero a medida que los exploradores devoradores comenzaron a atacar las colonias del borde exterior, la realidad los obligó a cooperar. El primer explorador era del tamaño de una luna pequeña, con una piel que parecía metal viviente. Se acercó a una colonia minera de 2 millones de seres y comenzó a alimentarse. Elena lideró una flota mixta de humanos y alienígenas para interceptarlo. Las especies de consejo observaron con horror cómo sus armas más poderosas rebotaban inofensivamente en el caparazón de la criatura. Incluso el fuego concentrado de 50 acorazados no le hizo ningún daño. Entonces, las naves humanas abrieron fuego. Sus armas funcionaban con principios que los alienígenas no podían entender.
Algunas atacaban directamente el sistema nervioso de la criatura. Otras interrumpían los campos de energía que mantenían unido su masivo cuerpo. Otras simplemente borraban porciones de su materia de la existencia. El explorador murió, pero no fácilmente. Se necesitaron 6 horas de bombardeo constante antes de que la criatura finalmente dejara de moverse. Cuando todo terminó, la flota mixta había salvado la colonia minera, pero todos comprendieron la verdad. Sin las armas y tácticas humanas, la galaxia no podría sobrevivir. Llegaban más exploradores a diario. Cada uno era diferente, adaptado para tipos específicos de consumo. Algunos comían planetas, otros alimentaban de estrellas. Unos pocos consumían la fuerza vital de poblaciones enteras sin tocar sus cuerpos físicos.